Bienvenidos a un nuevo vivo, esta vez edición de noche. Vamos a hacer un vivo sobre filosofía e historia, modernidad versus posmodernidad. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente y ahora vamos a invitar al profesor, al licenciado Pablo Borda, de Historia para Millennials, para hacer un poco de filosofía e historia. El que dice de qué es la camiseta que tengo puesta se lleva un premio. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Se leía Freud? Sí, leía Freud, no te voy a decir que mucho, pero algo leí. El señor Freud, Sigmund. Bueno, vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Nadie dijo todavía de quién es esta camiseta. Después les voy a contar porque estoy hablando bajito. Estoy hablando bajito porque es de noche. No quiero que se despierte mi bebé, que está durmiendo muy cerca. Así que vamos a hablar tranqui hoy. Pero si me acuerdo, por ahí después me cebo y empiezo a levantar la voz. Bueno, mientras les cuento que comenzamos los cursos, el de Introducción a Filosofía Antigua y el de Identidad Personal y la Mirada del Otro, ya están en curso, siempre igual pueden sumarse. ¿Y a qué edad me empezó a gustar la filosofía? Cuando estaba en el CBC, a los 18. Hice la semana pasada un vivo con mi ex profe del CBC, Gustavo Santiago, contando la historia de cómo me cambié de carrera. Yo iba a estudiar diseño gráfico y tuve filosofía con él. Me gustó mucho cómo daba la clase, la cátedra, los textos, los temas, los debates, y me cambié de carrera. El CBC es el ciclo básico que tiene la UBA para cualquier carrera que uno haga. Oh, ahí llegó ese bursaco. Aguante el trico. Compañero Javi. Sí, yo vivo en Bursaco ahora, pero yo soy del Trico. Y el mes que viene comenzamos en abril un curso cortito de 2 meses, abril-mayo. Byung-Chul Han y Un Mundo Feliz. Byung-Chul Han, este filósofo coreano que escribe en alemán, que está tan de moda. Y Un Mundo Feliz, un clásico, una distopía. Hemos hecho un curso en el verano sobre Foucault y 1984, la distopía de Orwell. Y bueno, ahora vamos a hacer sobre Byung-Chul Han y Un Mundo Feliz. Bueno, vamos a invitar al profe, al licenciado, al señor Pablo Borda. En cualquier momento se suma. Ensayos de Susan Sontag. No la he leído. Buenas, ¿cómo le va, señor? Buenas. Resolviendo cuestiones técnicas. Pero No por pude favor. acomodar bien el trípode, por eso no me podía conectar. Un Yo, momento y ya estamos. No sé si me veo centrado. El otro día descubrí que no es lo mismo cómo sale acá que cómo sale en el video en vivo. O sea que estás, a ver, ahí sí estás bien. Siempre es como que se nos corta un poco la cabeza arriba. Uno cree que está saliendo bien y sí, después exactamente. medio cortado. Me pasó lo mismo con Nahuel la otra vez cuando hicimos el video en vivo sobre liberalismo. Y de repente me Ujú. enteré que no había salido en sí la cuestión de, digamos, una parte de mi cabeza, la mayor parte del video. Entonces, bueno, a ver, vamos a tomar Pasa. un poco de luz. Bien, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está este viernes? Pues, disculpe por Bien.
haberle hecho prorrogar el video en vivo. Una clase tuve hoy, que digamos, con una cátedra que empecé este cuatrimestre y de repente se me había olvidado, se mezcló todo. Se juntó todo. Y justo, sí, justo el día que me avisaste, recién había subido la publicación con el horario de las 18, así que dije, bueno, listo, vamos a empezar a cambiar todo ahora rápido. Y bueno, nada, igual es un poco un experimento este horario nocturno. Supuestamente funcionaría mejor, porque a la tarde hay gente que todavía está laburando a esa hora, y yo sé que hay mucha gente que el vivo lo ve después, cuando lo subo ya grabado, ¿no? Exactamente. Y a esta hora no hay excusa, digamos. ¿Vas a escuchar que vos me escuchas bien ahí? Yo te escucho perfecto, impecable. Bien, perfecto. No levanto mucho la voz porque duerme mi niño, por Hay eso. una Pero por criatura. ahí hay una criatura detrás de esta biblioteca. Ahí, está ahí, duerme atrás de la biblioteca. No, no, hay otra habitación y está ahí nomás. Bueno, qué bueno que les cuento a la gente que el señor me ha invitado a unirme a estas charlas. Yo también estaba empezando, había empezado hace poco con los vivos con colegas, con amigos. O sea, este ciclo yo le puse filosofía con amigos porque la idea es charlar con gente conocida, con gente que tenemos afinidad en las redes, por más que no nos conozcamos personalmente. Y bueno, así que me pareció buenísimo y hasta ahora venía haciendo con toda gente de filo, así que me echar filosofía e historia me parece fundamental. Sí, siempre hay un diálogo interesante entre la historia y la filosofía. Yo te diría que algunos de los mejores vivos que he tenido yo siempre han sido con compañeros de filosofía. Igual, ahora que lo pienso, he hecho muchos más vivos con gente de filosofía que con gente de historia. No porque, digamos, no se haya buscado así. Si estás tomando cerveza, no me va a quedar otra opción que buscar una cerveza. Lo estoy Sí, obvio, considerando en pero este y a las momento. 11 no me voy a tomar un café, Y escúchame. además es viernes a la noche. Eh, Sí. bueno, como lo decíamos, fundamentalmente hay que considerar que tanto la historia como la filosofía ofrecen enfoques problemáticos hoy en día sobre la realidad y que Ujú. parte de vivir en el mundo contemporáneo, de vivir en el mundo que nos corresponde, ha tenido que ver en cierta forma con el diálogo interdisciplinar. Y en eso no pueden quedar varados la historia y la filosofía como cuestiones separadas. Yo creo que ha sido muy nutritivo en realidad, sobre todo podríamos hablar de los últimos 50, 70 años, lo que fue Ujú. la revolución, 70 años, la revolución historiográfica que consideró tomar elementos de otras ciencias sociales y de otras humanidades. Eh, Adaptados a nuestros tiempos, ¿no? Mediante las redes sociales, mediante Instagram. Yo creo que de repente tener espacio de compartir con colegas que en realidad provienen de otras disciplinas, nos ofrece también la posibilidad también de enriquecernos de que nosotros no tenemos el nivel de lecturas sobre ciertas problemáticas que tienen ustedes por una cuestión muy sencilla. La posibilidad humana es limitada a pesar de que, perdón, los medios humanos son limitados a pesar de que las posibilidades no lo son. Así que a mí realmente yo siento que me enriquece un montón y lo disfruto mucho. Sí, obvio. Aparte, a mí me pasa con la historia que por ahí o sea, hay una relación tal con la filosofía y la historia. Hay un epistemólogo, no es por ahí de los más conocidos, pero bueno, yo como hice la rama de filosofía de la ciencia, lo he leído, se llama Lakatos, Imre Lakatos, es de la generación de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es el de las paradigmas y las revoluciones científicas, es un poco más conocido. Nosotros Este, usábamos el texto de Kuhn justamente de la Revolución Copernicana, una historia moderna. bueno, claro. Y este tipo dice que hay una relación entre la historia y la filosofía. En realidad lo que hace es parafrasear a Kant cuando dice que a ver, ahora no me va a salir bien, las intuiciones sin conceptos son ciegas y los conceptos e intuiciones son vacías. Bueno, él dice que la filosofía sin la historia es vacía y la historia sin la filosofía es ciega, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los que nos dedicamos a la filosofía nos pasa que hacemos un poco agua en el contexto histórico, ¿no? A mí me pasa, o sea,
yo tengo que explicar, ahora vamos a hablar de modernidad, tengo que explicar Descartes y el pienso luego existe, y qué sé yo, pero lo tengo que poner en el contexto, tengo que explicar qué pasaba en esa época, por qué se lo considera el primer filósofo de la modernidad, qué diferencias había con la Edad Media, ¿no? Entonces ahí la historia nos viene es el complemento que necesitamos para entender, porque las ideas no surgen de la nada, o sea, al tipo se le ocurrió eso por la época en la que vivió, la situación histórica, el contexto, el país en el que estaba, etcétera. No sale de la nada un Descartes, un Kant, un Sócrates en la antigua Grecia. Y lo que dice el Ágato sobre la historia es que la filosofía es como que le ayuda a hacer el recorte, porque la historia no tiene que registrar todo lo que pasó, sino que tiene que ir como a lo relevante para ese momento. Entonces ahí la filosofía, por eso la historia sin una filosofía es ciega. Como dicen, ¿no? La filosofía ayuda a hacer ese recorte y la filosofía sin la historia es vacía. La filosofía necesita del contexto histórico para entender de dónde surgen las ideas. Habla vos así tomo cerveza. Exactamente, hay una orientación justamente hacia las preguntas o hacia el cómo de formular las preguntas para abordar después lo que es la historia materia. Siempre se plantea esto, hay que diferenciar la historia disciplina de la historia materia, porque justamente es, te diría, de la historia disciplina, en donde justamente vamos a tener este debate filosófico, ¿ven? De la filosofía de la historia, también se tiene que ver con historiografía, preguntarse, bueno, ¿cómo se constituye la ciencia? ¿Cómo se constituye la disciplina histórica? Así que sí, yo creo que efectivamente siempre es un diálogo que es muy rico y nos ofrece esto, por ejemplo, también trabajar desde la perspectiva, si queremos, histórico-social y que esta tenga un diálogo con el tratado mucho más acabado respecto de los imaginarios, el mundo de las ideas y demás, que puede ofrecer la filosofía también. Uh-huh. Y vos justo estás en la cátedra de historia moderna, ¿no? Así O es. sea, eh, así que estamos justo para hablar de la modernidad y de los cambios, porque yo interiorizándome en el tema posmodernidad, no hay un total acuerdo sobre si estamos en la posmodernidad, si seguimos en la modernidad, si pasó la posmodernidad y ya terminó, que ahora estamos en otra cosa, ¿no? Entonces, estuve leyendo cosas al respecto. Yo el año pasado di un curso sobre posmodernidad, entonces agarré un montón de textos y lecturas y veía que no había un acuerdo. Incluso uno puede pensar a nivel histórico un comienzo de la posmodernidad o una finalización de la modernidad. Y puede pensar otra cosa a nivel filosófico, ¿no? Porque por ahí, no sé, nos encontramos con un Nietzsche a finales del siglo XIX que ya tiene ideas que podrían entenderse como ideas posmodernas, ¿no? Cuando habla de la caída de los valores, los fundamentos, la muerte de Dios, Los eh, ídolos, los ídolos, tranquilamente pero homologables a las utopías del siglo XX, cuando se plantea esto. y pero históricamente creo que la posmodernidad empezaría un poco más tarde. O sea, como Nietzsche un poco adelantado, capaz en sus ideas, o sea, o pensar que filosóficamente en las ideas empezó antes que en la historia, que en los hechos, ¿no? Lo que podríamos llamar la posmodernidad. O sea, como que seguimos siendo modernos un rato más, incluso en el siglo XX. Eh, a ver, si querés con esto me estoy adelantando un poco. Vamos No, no, y... no, tiene que ver con esto para mí. O sea, Ujú, digamos, podemos tranquilamente plantear esta cuestión en la introducción o al inicio de esta charla. A mí me gusta mucho el trabajo del filósofo Marshall Berman, eh, ujú, capaz, seguro lo ubicás, que él escribe Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad, que plantea, ujú, bueno, digamos, todo su trabajo es una defensa de la continuidad que tiene la modernidad y el modernismo, si queremos, como experiencia estética. Eh, digamos, en cierta forma, bueno, Berman se murió hace muy pocos años, creo que fue en 2016 que falleció Berman. Ahora, ahora me vino la duda, es muy reciente la muerte de Berman. mm, Y tiene una cuestión de plantear que nosotros seguimos siendo hombres
de la modernidad. Estamos siendo Claro. modernistas y en gran parte, y ha sido como una de las grandes cuestiones, los modernistas que somos no sé si estaría bien decir que somos, pero como sociedades, como pensadores, los modernistas tenemos esta cuestión de ser los mayores críticos de la modernidad, pero al mismo tiempo, o de los problemas que supuso la edad moderna y el proceso digamos, que nos llevó al mundo contemporáneo, pero al mismo tiempo somos un producto de las posibilidades que abrió la modernidad. Ujú. Digamos, obviamente de la posibilidad del hombre de transformar la vida material, de conocer el mundo, de proponerse su entendimiento, de tener una perspectiva racionalizada de montones de problemáticas, tener un abordaje progresivamente más complejo, pero también, eh, de la misma forma, somos aquellos que en este proceso de transformar la realidad muchas veces hemos generado todo tipo de catástrofes. Bueno, estamos en este momento, la mayor parte del país está un poco alarmada por lo que ocurre justamente en el sur, eh, Ujú. que no, digamos, es indisociable de lo que son las lógicas de nuestro modelo productivo, de nuestra sociedad que revoluciona constantemente la producción. Digamos, no es casual que se produzcan este tipo de cuestiones, que además sean prácticamente sistémicas. Ujú. A ver, si tenemos que pensar para, no sé, para ir un poco más atrás, tal vez, ¿cuáles son las características principales de la modernidad, de la edad moderna, ¿no? Aquello que la diferencia, por eso digo ir hacia atrás, de la Edad Media, ¿no? Empieza la modernidad, es una nueva era para la humanidad. Vos pensás, mira, te hago un paréntesis, ahora vamos a las características principales, pero vos pensás que hay un sentido, debe ser una pregunta más filosófica, de filosofía de la historia. ¿Hay un sentido en la historia? ¿Hay un motor de la historia? ¿Hay un telos, una finalidad, una meta, algo así como, no sé, el espíritu de Hegel? ¿O son simplemente hechos que van sucediendo uno después de otro y sin meta, digamos, ¿no? Bien, en algún momento quizás estudiando la carrera creía, bueno, como idealista obviamente en lo que tiene que ver con los procesos de liberación del hombre. Hoy en día no estoy dispuesto a aseverar que exista un sentido, una dirección en la que vaya la historia o tener un abordaje teleológico. Yo no creo que exista un fin último de la historia, creo que sería un poco complicado plantearlo en el contexto en el que vivimos, de absoluta incertidumbre, y que además supone visiones forzadamente teleológicas que intenten forzar interpretaciones de que esto que está ocurriendo ocurre porque es la base necesaria para algo que va a ocurrir en otro momento. Esto, sobre todo, creo que nos imposibilita tener una comprensión certera de cosas que ocurrieron, sobre todo en el pasado reciente o del presente, que será, digamos, parte del relato histórico de acá a unos años. No, yo ya no tengo esa lectura. En algún Mm. momento, recuerdo con mi titular, tuvimos un gran debate cuando ocurrió la elección de Bolsonaro, me acuerdo, se planteaba, digamos, teníamos que dar la última clase, había sido hace relativamente poco, esa cuestión de decir, bueno, independientemente de que no creamos en un gran relato de, del fin último de la historia como un proceso hacia tal dirección, sí todos tendemos a tener una lectura eh, consciente o inconsciente del desarrollo humano como cierta forma de progreso. Es imposible Ujú. evitarlo por una cuestión, si queremos, de cambio vertiginoso, sobre todo que ha planteado la modernidad, porque no somos ajenos a la noción de progreso, y porque tendemos a considerar ciertas problemáticas, ciertos temas deberían estar históricamente superados. Y de repente, recuerdo ya 2018, la idea de que un discurso abiertamente conservador, en contra de los derechos humanos, apologista de la dictadura, fuera electo masivamente por una población, tenía un impacto muy particular para uno. O sea, eh, ¿hacia dónde vamos? Ujú. Sí, e incluso, está bien,
yo entiendo que esta pregunta yo la estoy haciendo ahora, o sea, en este momento, en esta coyuntura y en esta posmodernidad que yo creo que estamos, ¿no? Tal vez esta pregunta hecha en el medio de la modernidad, y ahí volvemos con esto de cuáles son las características de la modernidad, creo que cualquiera, no sé si cualquiera, pero alguien que se dedicara a estudiar la historia, por lo menos, diría que sí, hay una finalidad, porque creo que una de las características de la modernidad era esa, ¿no? Pensar en una idea de progreso, de evolución, de que el conocimiento iba en aumento, con los descubrimientos, pues sean varios factores, ¿no? El crecimiento en las ciencias, por ejemplo, el crecimiento, los cambios en la física, en la astronomía, por otro lado, la conquista de América y que aparece todo un continente que no se sabía que estaba ahí. O sea, me imagino eso a comienzos por ahí de la modernidad, ¿no? Pero me imagino la mentalidad de la época, de una mentalidad de mucho cambio, descubrimiento, invento y crecimiento científico y daba la sensación de que íbamos bien, digamos, ¿no? Como una sensación de la humanidad está encaminada, bueno, la ilustración, ¿no? El iluminismo, bueno, vamos con esta idea de progreso y vamos bien. Y me parece que la posmodernidad aparece ahí como la pared con la cual se choca el tren de la modernidad, nos estrellamos y en ese estrellarse aparece, qué sé yo, aparecen las guerras mundiales, aparece la bomba atómica, o sea, aparece un montón de hechos que ahí decimos, bueno, no, ¿qué progreso? ¿De qué progreso podemos estar hablando en las ciencias si se llegó a la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacer la pregunta ahora, ¿y tiene algún fin la historia? Y ahora estamos en ese momento de no hay fin último, no hay valores, no hay verdad, no hay nada. Estamos en esta cosa de incertidumbre y de angustia también que esto provoca, ¿no? Y más ahora, o sea, en este año pasado, con una pandemia, o sea, es como algo, una locura. No sé Es qué pensar. bastante significativo que el paradigma del progreso igual es un paradigma que podemos decir, se ha negado a morir. A ver, la realización de la ilustración, muchos planteamos, ¿no? Que la edad contemporánea es la edad en donde se propone la realización del paradigma de la modernidad, un paradigma que, después introducimos sus características, después lo hacemos, pero que en cierta forma se conforma durante la edad moderna. Y muchos ponen el acento en cómo la era de las catástrofes, señalada por Eric Hobsbawm, ¿no? La Mm, Primera Guerra Mundial, la experiencia de los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial, hacen colisionar a esa idea de que el progreso tecnológico iba a asegurar la felicidad de los seres humanos. mm, La nación más avanzada del mundo se propuso el exterminio sistemático de millones de seres humanos en campos de exterminio, eh, llevó al mundo a la guerra más violenta de su historia, y se suponía que esto era Alemania. A ver, cualquiera que haya estudiado filosofía se ha encontrado con un sinnúmero de autores alemanes, eh, sí. eso sin considerar toda la cuestión del avance tecnológico, el desarrollo de otras ciencias, incluso de la historia. Eh, entonces resultaba muy difícil considerar en ese contexto que el progreso era una meta definida como lo que iba a ser el camino a la felicidad del desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, el siglo XX tuvo como esta cuestión de diseñar su propio relato del progreso a pesar de la catástrofe. Los años dorados, la expansión de la sociedad de consumo, The American Way of Life, en el caso de Estados Unidos, y eso volvió a chocar en cierta forma con lo que fueron el derrumbe del bloque socialista, sobre todo para la izquierda mundial, eh, y el mundo que se abría en los 90. Ujú, Ni hablar, bueno, de los 2000. Muchos hablan también de la posmodernidad como proceso histórico a partir del derrumbe del bloque socialista, el planteo del fin de la historia de Fukuyama, en su momento. Y resulta llamativo esto de que de una u otra forma, qué sé yo, los procesos latinoamericanos de principios del 2000 daban cuenta de, bueno,
quizás al final la humanidad va en otra dirección y de repente otra serie de acontecimientos como, nada, esta pandemia mundial nos vuelven a arrojar contra las cuerdas de plantearnos si existe una dirección, si es posible salir de la incertidumbre, si tenemos Sí, control sobre algo incluso. bueno, claro, sí, eso es fundamental porque una de las funciones del avance científico era esa, como el control sobre, no sé, el sujeto sobre el objeto, el ser humano sobre la naturaleza. Y bueno, y de pronto te aparece un virus donde parece que la naturaleza te dice no, no controlas nada, salvo que uno entre en la paranoia de que el virus fue creado a propósito por el ser humano, bla, 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 una cosa así. Si Que no, no está uno tendría que probado. pensar, Digamos que no, 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 por las dudas, si- aclaramos a los que están dudas. No, todo apunta a que no. no. Entonces uno tendría que pensar ahí que, bueno, no controlamos nada al final. Y no solo por el virus, eso nos lo demuestra la naturaleza cada vez que ha pasado un terremoto, un maremoto, un tsunami, tantos fenómenos naturales que ahí es como una cachetada de realidad capaz, ¿no? A la ilusión del progreso, del conocimiento y de llegar a la verdad. Pasa que no sé, a veces parece como si tuviéramos que pensar a la modernidad como una era optimista y a la posmodernidad como una era pesimista. Y Como una, entonces, no sé no, si no, digo, y decir, analizarlo desde ahora nos deja siempre esta sensación de pesimismo. sí, más que pesimismo, porque no necesariamente tiene por qué ser pesimismo. Ya sé que quizás es una interpretación de opuesta. A mí, yo vinculo mucho la posmodernidad con la sensación de desencanto, Mm, digamos, de desidealización del mundo, ni hablar de las utopías. Yo diría que la sociedad posmoderna es una sociedad que es escéptica no en el sentido de la construcción de, digamos, de nuevas propuestas mm, frente a paradigmas que considera caducos, sino que es escéptica justamente hacia la misma existencia de paradigmas o, o bases de apoyo para construir relatos sobre sí mismos, ¿no? Sobre la propia sociedad. Creo que una de las grandes cuestiones con la posmodernidad es que quizás y en cierta forma ha tenido la capacidad de toda revolución, no sé si la palabra será revolución en este caso, pero la capacidad de la mayor parte de las revoluciones intelectuales, de destruir los paradigmas instalados, considerados como absolutos, incuestionables, pero sin necesariamente proponer nuevos. claro. Justamente, si algo, Sí, 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 no, sí, sí. bueno, creo que si algo caracteriza a nuestro tiempo es que a nivel de consenso social se... ¿se escucha abajo? Voy a hablar más fuerte. Ok, muy importante. Denme un momento. Ahí, sí, ahí se escucha mejor. Yo igual te escuchaba bien, pero sí, es cierto, cuando ¿Se escucha abajo? cambiaste a eso, Ahí ahí se se escucha escucha mejor. mejor. Genial. Sí, Em, que como sociedad hemos perdido consenso sobre cuáles son los paradigmas o los fines últimos a los que aspiramos y que por lo tanto de repente estamos desnudos en una realidad atomizada, una realidad impredecible y ante la cual ese hombre capaz de transformar, capaz de controlar el mundo material, está no solo más expuesto que nunca, sino que realmente impotente frente a un devenir que no puede controlar ni predecir. En bueno, este momento más que nunca. pero eso lo que nos demuestra es que en realidad siempre fue así. Entonces podemos pensar que el progreso o el control del sujeto sobre la naturaleza y es uno capaz de estas características de la modernidad, fueron siempre una ilusión. O sea, creo que no es que cambió algo realmente, sino que nos dimos cuenta de que en realidad nunca controlamos nada, ¿no? Como, parece como que estamos viendo algo que es eso, como quitar un velo, como si el progreso fuera un velo en realidad, ¿no? Justamente todo lo contrario a lo que era la idea de progreso, porque se supone que el progreso era, por lo menos desde el lado de la ciencia, estar pudiendo entender la realidad como es, ¿no?
sacarse de encima un montón de cuestiones que venían arrastradas de la Edad Media. Por un lado, explicaciones que tenían que ver, no sé, con lo religioso, entonces sacarse de encima eso, sacarse de encima explicaciones, estos estadios de los que habla Comte, que él dice hay un estadio teológico donde todo se explicaba por medio de los dioses, luego vino un estadio metafísico donde se reemplazaron a los dioses, pero por conceptos que no podían demostrarse empíricamente, hablándose de fuerzas en la naturaleza, esencias o cosas así, y llegamos por fin al estadio positivo, dice Comte, que es bueno, el padre del De positivismo, pensamiento positivo. claro, y de la sociología también. Y entonces se ha llegado al estadio positivo y ahora todo lo que decimos se demuestra empíricamente y vamos por el camino del progreso y de la ciencia, bla, bla, bla. Y en realidad era una ilusión un poco todo eso, me parece. O sea, me parece que la posmodernidad viene un poco a decirnos eso. Es un poco como, por eso decía antes lo de cachetazo de realidad o una cosa de... Nos pegan es una herida narcisista, ¿no? Estas heridas narcisistas de las que habla Freud. Es una herida al ego humano, me parece. Es un freno, una cosa, bueno, pará, flaco, te agrandaste, no controlás todo, no sabías tanto. Por ejemplo, quizás los horizontes que habías definido como inevitables, eh, como aquellos en los cuales se iba a encontrar la realización humana y que los definiste arbitrariamente, no eran tales. ¿No? Y Eh, creo que, sí, sí. y creo que tiene que ver también mucho con la cuestión de cómo se definieron en sí esos horizontes. Porque, a ver, hay que pensar que en su momento la modernidad, esto que planteamos, por contraposición a la experiencia de la posmodernidad, la modernidad definió sus propios horizontes, sus propias metas, en función de socavar las bases del antiguo régimen y el oscurantismo medieval. Ujú. Por eso, quizás Nietzsche fue tan premonitorio en este contexto por haber planteado la idea de el reemplazo de ciertos ídolos por otros. Claro, sí, o sea, igual no es, a ver, no es algo malo, que hablamos de Nietzsche, ¿no? No es algo malo crear estas ficciones. O sea, lo que dice Nietzsche es entendamos que son ficciones, o sea, lo que entendemos por conocimiento en determinado momento, o las reglas que tenemos, los valores, eh, entendámoslos como ficciones, pero son necesarios como ficciones, son ficciones útiles. Tenemos que tener reglas, tenemos que tener valores, tenemos que tener cosas que consideramos verdaderas, pero sabemos que eso puede cambiar. El problema está, creo que es lo que señala Nietzsche, en que si tomamos esas reglas, estas verdades, esos valores como últimos y definitivos, ¿no? Y ahí es donde se crean esos ídolos. Entonces, eso es lo que se debe evitar. Pasa que, bueno, sí, creo que lo dice en una época en donde no sí, no estábamos preparados, digamos, para escucharlo. Ahí dicen, estoy leyendo comentarios que Dios ha muerto, pero la sombra continúa. Sí, porque en realidad siempre sigue habiendo algo. Yo creo eso mismo, o sea que Dios no ha muerto, sino que ha sido reemplazado. Siempre hay algo que ponemos ahí por encima. Ahora podríamos hablar del capital, tal vez, como nuevo Dios, como nuevo ídolo, como nueva trascendencia, ¿no? Lo que por ahí en la Edad Media era Dios y por ahí en la modernidad se reemplazó un poco con la ciencia y la razón humana, ahora tal vez sea el capital, ¿no? Hay un filósofo, no estoy muy seguro si es filósofo o en qué se formó, contemporáneo, que se llama Mauricio Lazarato. Yo lo encontré medio de casualidad en una librería. Tiene un libro que se llama La fábrica del hombre endeudado. Y ahí analiza el neoliberalismo, ¿no? Por eso no sé si es filósofo, si es historiador, no me acuerdo bien la formación. Pero ahí dice que como antes uno nacía con el pecado, esta idea religiosa de que uno ya nace con un pecado, ahora uno nace con una deuda,
¿no? Antes nacía con la culpa, bueno, y es un análisis, cita Nietzsche, que en la ideología de la moral dice que culpa y deuda, en alemán tiene el mismo origen, la palabra. Entonces antes uno nacía con culpa y ahora uno nace con deuda, y estamos constantemente endeudados. Pero es eso, como que el nuevo Dios, la nueva trascendencia es el capital, y siempre hay entonces algún tipo de ídolo de fondo, como que no nos deshacemos nunca de esto. Es como que eventualmente volvemos a caer, si se quiere, en esa concepción de Nietzsche de volver a cargarnos como sociedad, ¿no? En la metáfora, si queremos, del camello, con una carga, bueno, sea moral, sea Dios, sea la ciencia, o nuestra noción de progreso, y tratar de forzar no solo el rumbo de la vida humana, sino nuestra propia percepción del mundo a partir de ese sentido. Yo creo que en cierta forma hay que entender que, yendo al origen de la modernidad, o del Ujú, paradigma de la modernidad, hay que pensar esto que vos planteabas. La sociedad que ingresa en la edad moderna, que están en la Edad Media, y hay que decirlo, son los contemporáneos de la Edad Moderna, en el contexto del Renacimiento y del siglo XVI, que elaboran el concepto de Edad Media. ujú, Esto claro. no puede obviarse, digamos. eh, los hombres del medioevo no se autopercibieron parte del medioevo, pero los hombres Ujú, de la edad moderna sí, como hombres de la edad moderna. claro. Esto quizás no es tan sabido por todos, pero los hombres de la edad moderna, en esa lectura, ¿no? Esto que decíamos de los antiguos, de lo que había sido el mundo grecorromano, se empezaron a plantear la noción de, bueno, en el contexto del Renacimiento y demás, de que la Edad Media había sido como un periodo oscuro, oscurantista, del hombre Ujú, sometido a una perspectiva egocéntrica de la sociedad, incapaz de controlar su destino, un destino ya designado por Dios, los tres órdenes del mundo feudal, los oratores, los velatores, los laboratores, como un designio de lo que era la ordenación del mundo dentro de un plan divino. Y de repente, la posibilidad, ¿no?, de que el hombre vuelva a ser dueño de su destino. Esta cuestión si queremos en la génesis del concepto del progreso, está a la base de lo que es el humanismo. El hombre como ujú. hacedor de su propia vida, consciente de su existencia y capaz de transformar su mundo. La edad moderna es también la edad de la emergencia del individuo. Y eso Ujú. también tuvo que ver con la movilidad social. Hubo una serie de cambios, una serie de transformaciones que tuvieron que ver con la economía, el surgimiento de la economía capitalista, la relajación, primero el fin de la servidumbre, la relajación de las jerarquías sociales, que permitió que ciertos individuos excepcionales se destacaran. Los grandes hombres del Renacimiento, que todos ubicamos como intelectuales, eh, como artistas, que dejaron así como su nombre grabado en la historia, eh, no provenían de la aristocracia o de los grupos más poderosos. Esto es como lo más llamativo, que es que Mm. emerge un individuo que por su hacer puede, digamos, alcanzar su lugar en la historia, la gloria, casi como volviendo a la noción de Cleos y Cudos de los griegos. Sí, y esto, justamente la emergencia del individuo, es algo que trata Eric Fromm en El miedo a la libertad. Ahí creo que un capítulo se llama así, si no me equivoco, la emergencia del individuo. Pero él analiza este pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna, y ahí aparece así, esta noción de individuo moderno que tiene como sus pros y sus contras en realidad, porque él lo analiza desde esta dicotomía entre seguridad y libertad, ¿no? O sea, el hombre medieval es como que, bueno, tenía la seguridad de saber quién era, cuál era su lugar dentro de la comunidad, a dónde pertenecía, pero no tenía mucha libertad de cambiar, ¿no? Supongamos que soy, no sé, el panadero de la comunidad. Listo, y toda la familia siempre va a ser, o el herrero, ¿no? La familia de los herreros. Tengo la seguridad de que sé quién soy, sé cuál es mi lugar en la comunidad, porque incluso
la pregunta por quién soy, de un modo individual, no existía todavía. Es una pregunta en donde quién soy es cuál es mi rol dentro de la comunidad en la que vivo. Y con la modernidad, con esta emergencia del individuo que decías vos, aparece la posibilidad de poder crear ese quién soy, ¿no? De poder moverse de ese lugar, de tener esa libertad de, bueno, como decíamos recién, como de alcanzar la fama, bueno, o por lo menos de cambiar el lugar en donde estoy, de crearme en algún sentido, pero pierdo la seguridad que tenía, ¿no? En esta especie de sistema estacionario que era la Edad Media, que fíjate cómo se relaciona lo que es, no sé, esto que sucede a nivel comunidad con el cambio que se da a nivel astronómico, por ejemplo. La Tierra estaba quieta, se creía, y uno sabía el lugar que cumplía en la comunidad. La Tierra empieza a girar y el individuo se libera y puede salir de ahí, pero a la vez la inseguridad que esto me produce, ¿no? Ya no tener mi lugar seguro en la comunidad y en el cosmos, ¿no? Porque está como todo relacionado. Eso es muy destacable como un punto común entre la edad, digamos, la modernidad y la posmodernidad. Porque hay una obsesión en la edad moderna con un concepto que es el concepto de fortuna. Mm, Así como estaba la cuestión del rechazo al vicio y, digamos, el culto, se me fue la palabra que usa Alberti, el culto, no me sale la palabra que quiero utilizar como antagónica a vicio. Eh, Virtud. la virtud, gracias, era una obviedad, pero no me estaba saliendo. Así como estaba el desprecio al vicio y el culto a la virtud, a ver también la fortuna como las fuerzas que no puedo controlar. Un motivo típico de los estandartes de guerra de la época era la diosa fortuna balanceándose sobre una pelota parada. Porque también el hombre de la modernidad, frente al cambio incesante que se da, y frente a una movilidad social que podía ser ascendente como descendente, Ujú, es mucho más inseguro, porque el mundo deja de ser tan predecible. Y esto es claro. desde los propios orígenes de la edad moderna. Eh, los hombres del Renacimiento empezaron a obsesionarse, y acá la cuestión de dejar de pensar la Tierra como centro del mundo es fundamental, empezaron a obsesionarse con un fenómeno que hoy en día también está en boga nuevamente, que es la astrología, la Mm, adivinanza. Tratar de leer las leyes del cosmos y del universo para tratar de tener una visión a futuro de las propias experiencias individuales y qué era lo que me iba a pasar. Fíjate cómo, frente a la caída, ¿no? del paradigma digamos, teocentrista, pero digamos judeo-cristiano, ya aparecía la idea de, bueno, si este no es el orden, ¿dónde hay señales de una providencia o de un destino? claro. Sí, y hay, hay todo un auge de la astrología, como decías vos últimamente, y en realidad ya como, creo que no sé si es de los 90 o es anterior, todo lo que es la famosa New Age, ¿no? Esta cosa, lo de la era de Acuario, creo que es un poco anterior a los 90, no sé si viene relacionado con, se llama tipo los 70 por ahí, no sé cuándo empieza, pero me sale con el hipismo, ¿no? Pero, eh, porque hay una especie en la posmodernidad de vale todo, ¿no? O sea, esta cosa, el famoso relativismo. Bueno, eh, yo creo en la astrología y es mi opinión y vale igual que la tuya, que crees en la ciencia, y el otro que hace, no sé, Reiki, y, y todo vale por igual, ¿no? Y esta cosa de que incluso, eh, no sé si hablar de ofensa, ¿no? Pero como una cosa de que no se puede criticar mucho la visión del otro porque lo estás ofendiendo en algún sentido, ¿no? Eh, entonces,
todas las cosas valen por igual y, y bueno, no. Cuando todo vale por igual es como que nada vale, en realidad, ¿no? Si no hay una diferencia ahí, una directriz, algo que marque, bueno, no sé, esto es ciencia, esto es pseudociencia, o el camino es por acá, que también tiene consecuencias morales todo esto, ¿no? Consecuencias éticas, morales. Si fuera nada más una cuestión de creencias, bueno, pero cuando vamos a los hechos, este, hay que marcar algún tipo de diferencia. Me parece que esa es una de las características de la modernidad, ¿no? Como de la posmodernidad, perdón. Como que se pierde no sé, el norte, el eje, eh, que ojo, ¿por qué se pierde también, no? Porque a veces cuando uno viene con el discurso de esta es la verdad o este es el camino, se vuelve autoritario eso. Entonces, eh, son como los dos peligros, ¿no? Me parece que hay un peligro del autoritarismo y un peligro del relativismo, ¿no? Y estamos ahí medio como en el medio. Exactamente, es como, a ver, todos los elementos que asociamos a la posmodernidad eh, son la respuesta, digamos, la reacción frente a lo que fueron las banderas constituidas por la modernidad, que en gran parte son los valores con los que nosotros fuimos formados y que nosotros hemos como naturalizados durante siglos, no fueron parte de la cosmovisión de la humanidad. Por ejemplo, los grandes relatos que explicaban todo, entre ellos la ciencia. A ver, la ciencia es un producto de la moderna, en cierta forma. Digamos, hablamos de la revolución científica, hablamos del desarrollo del método científico, y en cierta forma lo que implicó la posmodernidad fue, por ejemplo, cuestionar las verdades constituidas por la ciencia. Por eso es que aparece esto, no solo de la astrología, sino de los saberes ancestrales, y un poquito también hay algo esto en la cuestión del pensamiento decolonial. Espero que nadie me castigue por lo que estoy por decir, pero en todo lo que fue en su momento el pensamiento decolonial, aparece la noción de romper con el paradigma eurocéntrico. Lo plantea, el paradigma eurocéntrico fue una construcción, una imposición del colonialismo y delimitó que había saberes que eran menos dignos que el paradigma occidental, cientificista, europeo. Por lo tanto, en realidad, los otros relatos, las otras construcciones teóricas, los otros saberes, en realidad no son menos válidos, son distintos. Y ya. Ujú. Y ocurre esto que vos planteás, de repente, si todo es cuestión de perspectiva, nada es sólido, todo da igual, y no hay base segura, no hay conocimiento cierto eh, que se pueda afirmar como patrón para entender el resto de la realidad. Lo mismo ocurre, y creo yo, y esta es la gran cuestión, con el paradigma del progreso, que acá alguien estaba planteando la democracia burguesa, la dictadura del proletariado, ¿no? Mm. Los horizontes que construyó la edad moderna. El paradigma de progreso vio, bueno, mismo la corriente antes mencionada por vos, del espíritu de la historia planteado por Hegel, ¿no? La realización del espíritu de la historia en la liberación del hombre. En su momento fueron como una bandera, un objetivo, un horizonte para direccionar la experiencia humana. La humanidad va hacia acá. Todo lo que hacemos eventualmente contribuye a esto. Voy a decirlo en estos términos. Los crímenes del estalinismo son una parte de un proceso necesario para la construcción del mundo socialista. Ujú. El comunismo va a ser el objetivo final de todo esto. Lo que hizo en gran parte de la posmodernidad fue desencantarse con esos objetivos, con esos horizontes, con esas utopías, y por lo tanto demoler todo lo demás, o proponerse al menos demoler todo lo demás, y no ofrecer de nuevo sustitutos, otros grandes relatos. Al contrario, diríamos, son los microrelatos, los microsaberes. Ya no hay grandes respuestas, hay respuestas individuales, atomizadas, específicas, relativas, no universales.
Sí, todo esto que decís aparece en la condición posmoderna del libro de Lyotard, que es, si no me equivoco, es el primer libro donde aparece la palabra posmoderno, ¿no? Sí, es el Como que suele si... plantearse, es uno de los que suele plantearse como, Ujú. Y ahí dice esto, ¿no? Esta crítica a la ciencia, como diciendo, bueno, la ciencia se autolegitima, algo es verdadero porque la ciencia misma es la que da los cánones de qué es verdadero y qué es falso, de qué se acepta y qué no, y entonces en ese sentido se autolegitima, habla de la caída de los grandes relatos y de la emergencia de los micro relatos, e incluso habla de que lo que importa ahora no es si algo es verdad, sino para qué sirve, ¿no? Me acuerdo que está esa pregunta, y como que el estudiante pregunta, bueno, no importa si es verdad o no, ¿no? Esto para qué sirve, ¿no? Como este sentido de eficiencia, de utilidad, de que todo lo que uno aprenda o estudie tiene que servir para algo y sin importar si es verdadero o no. O sea, como que la pregunta no va por este lado, ¿no? Este, y sí, o sea, esto obviamente trae de la mano el relativismo, como decíamos recién, pero a mí me pasa que, que leo estas cosas y es como que no encuentro con qué rebatirlo, ¿no? Como que siento como si fuera a ir para atrás, decir, no, no, pero hay una verdad absoluta. Siento como si en pleno auge de la modernidad yo empezara a hablar de la verdad revelada y de Dios, ¿no? Entonces, como ahora en la posmodernidad no puedo hablar de la verdad que va a venir del lado de la ciencia o, como decíamos antes, del objetivo final de la historia, ¿no? Eh, y es como que cuanto más uno lee sobre la posmodernidad, dice como, bueno, es una mierda que sea así, pero es así. O sea, no puedo salir como me termina convenciendo, ¿no? No le encuentro una salida a esto. ¿Qué voy a plantear ahora que igual hay valores como la verdad y la belleza y las ideas platónicas? No sé, siento eso como si fuera un retroceso. Por eso, no sé, en algún momento yo tenía discusiones sobre los filósofos posmodernos, o ponerle si yo soy un filósofo posmoderno. Yo lo pienso como, y bueno, es que soy un producto de mi época. ¿Qué voy a ser? ¿Un filósofo medieval? ¿Voy a ser un filósofo antiguo? Después discutimos, si querés, si soy un filósofo o no, porque después te discuten todo, ¿viste? Bueno, no, sí, sí, filósofo era Platón, vos estudiaste filosofía, pero no te vas así filósofo, porque eso es como, no, filósofo es Platón, bueno, no importa. Pero yo digo, si soy de esta época, no puedo ser, no puedo salir con algo de la antigüedad o de la Edad Media o de la modernidad, ¿no? No sé cómo qué te pasa a vos como historiador. ¿Sos un me historiador pasa, posmoderno? me pasa lo mismo. A mí lo que me ocurre es que es un gran problema que yo veo siempre en lo que es la historiografía. Sobre todo durante la revolución historiográfica de la década del 50, que aparece la historia social, la historia económica, se empezó a buscar grandes explicaciones que dieran cuenta de los procesos sociales. No sé, bueno, explicar la dinámica del modo de producción feudal, buscar un patrón común en cómo funcionaba el feudalismo, en cómo funcionaron los estados absolutistas, en cuál fue el modelo de acumulación del agro pampeano. Te diría que sobre todo en Argentina en los últimos 20 años, la mayor parte la mayor parte no, pero una gran parte de la producción historiográfica, es decir, lo que se escribe en historia, que ha sido, bueno, no era tan así como dijo tal autor. Bueno, esta explicación generalizada, no sé, sobre el desarrollo agropecuario argentino, que hacía hincapié en los terratenientes, es relativo porque acá y acá existió la pequeña y la mediana propiedad. Lo mismo aplica a otros términos. Aplica para la historia europea, aplica para la historia medieval, la historia moderna, la historia contemporánea. Y una de las grandes problemáticas que uno encuentra con esto es que, a ver,
Viste que por un lado es la herida narcisista. Yo me la pasé explicando y entendiendo este proceso en tales términos, y ahora hay una explicación que relativiza esta cuestión. Pero por otro lado, de repente nos encontramos con que si todo es relativo, si todo es micro y no hay, digamos, grandes relatos, yo siento que, por ejemplo, volvemos a tener un conocimiento de carácter acumulativo. Mm. ¿En qué sentido? Obviamente no se reduce al dato en el sentido positivista, pero ya no hay una interpretación general para entender grandes, no solo grandes procesos, sino grandes realidades o la larga duración, sino que uno tiene que acumular o pequeños saberes o saber en profundidad sobre terrenos muy específicos, tanto en el tiempo Bueno, como en el espacio. no, decía que eso también es parte también de las especializaciones que hay en cada disciplina, que se me ocurre la medicina, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy difícil ser un médico que en general sepas de todo. O sea, el avance del conocimiento también ha llevado a especializaciones cada vez más específicas que, o sea, tiene su cosa buena y su cosa mala, digamos. Se pierde la noción general del individuo, por ejemplo, si estoy hablando de medicina, voy a un médico, existe el médico general, ¿no? Pero lo que hace es derivar. Voy y digo, bueno, me duele el estómago. Bueno, listo, entonces anda al gastroenterólogo. Listo, ya cumplí mi función. Pero se pierde la visión global que en medicina podría ser, bueno, cómo afecta, no sé, el ambiente en el que vivís, el entorno social, el entorno natural, la parte psicológica, la parte emocional en este dolor de estómago. Esto como un ejemplo, ¿no? Esto tomarlo para cualquier disciplina. Creo que lo bueno de las especializaciones es que se lograría supuestamente un saber más, más logrado en ese ámbito, pero se pierde una visión global que me parece que es esto, es una de las diferencias entre la modernidad y la posmodernidad. Por ahí en la modernidad estaba más esta visión global, y la posmodernidad está más esta visión por partes, ¿no? Este, que pierde la visión del todo. Me parece que es importante no perder esa visión del todo, ¿no? Esa visión general. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, y ahora si querés me comentás acerca de todo, lo que voy a decir ahora, pero por otro lado estaba pensando en los sistemas económicos, ¿no? Si pensamos en el sistema económico eh, feudal, el feudalismo como propio de la Edad Media y el capitalismo como propio de la modernidad, ¿vos pensás que el neoliberalismo sería el propio de la posmodernidad? Y de paso, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Cómo fue que te dijeron? ¿Licenciado en qué? ¿En En decir boludez? ¿No? pelotudeces. En decir pelotudeces. ¿Qué es? Bien, antes que nada, el liberalismo es un producto de la modernidad. Es parte de la interpretación de la historia también, liberalismo político y liberalismo económico. Lo que yo siempre planteo es lo siguiente. El neoliberalismo es un movimiento que no responde necesariamente a una doctrina estructurada neoliberal. De hecho, los propios neoliberales no se autopercibían como neoliberales, ni se autoperciben como neoliberales. Pero sí es parte de una actitud generalizada ante lo que hasta ese momento era la verdad, entre comillas, implementada, o el consenso sobre la economía, era el paradigma del estado de bienestar. Ujú. Esa es la gran cuestión. Los liberales clásicos, bueno, los neoclásicos, o incluso en sus orígenes, el principio de la escuela marginalista, Marshall y demás, escribieron bajo un funcionamiento específico de el desarrollo de la historia y de la economía. La noción, por ejemplo, del mercado autorregulado.
mercado autorregulado que en realidad en la práctica nunca existió en términos puros. Primero porque el rol de los estados siempre fue muy importante en el desarrollo económico, sobre todo de las economías de lo que hoy llamaríamos los países desarrollados o el capitalismo avanzado. Y además, porque no existe tal abstracción, no existe tal fuerza impersonal que dirija las acciones humanas. Y esto no tiene que ver con una perspectiva humanista. El funcionamiento del mercado está fuertemente determinado por agentes que tienen un peso diferenciado y hay un grupo muy reducido que tiene un impacto sobredimensionado absolutamente sobre cómo funciona el mercado y que son los que terminan determinando ese funcionamiento supuestamente racional. Ahora, en su momento el liberalismo hizo de la ideología del mercado autorregulado también, si queremos, una utopía o un horizonte a seguir. Esto se estrelló un par de veces, en 1873, 1929, y ahí surge otro paradigma impuesto que fue la economía del estado de bienestar. Que sin embargo, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que mantuvo una economía fuertemente estatista, siguió defendiendo, en cierta forma, la libre empresa norteamericana hacia el exterior, pero con el apoyo del Estado, un Estado que intervenía activamente para defenderlo, sea con las Fuerzas Armadas, sea con sanciones, expulsiones de organismos multilaterales, lo que fuera. Por eso el neoliberalismo, visto que están estos que no existen nuevas libertades. Y no, si vamos a la base, el fundamento sigue siendo lo mismo, en cierta forma. ¿A qué me refiero? Yo puedo leer a Adam Smith y leer a Adam Smith hablando del mercado como un regulador de la economía y una asignación, un asignador de recursos, que voy a leer a Milton Friedman y Milton Friedman me va a plantear lo mismo. Y a lo sumo, bueno, uno toma la revolución marginalista, la teoría subjetiva del valor, como cambios metodológicos. No sé si estoy hablando mucho de esto. Voy a tratar de redondear, porque es un tema del que me gusta hablar. Se nota. Pero de repente lo que ocurre es que a lo que era una concepción de la economía, del funcionamiento de la sociedad, ahora le corresponden otras consecuencias prácticas y otros posicionamientos ideológicos sobre lo que ocurre en el mundo. Los liberales originales, si queremos, del siglo XVIII, del siglo XIX, pensaron en la liberación del hombre de las ataduras del antiguo régimen y de la omnipotencia del Estado. Y los neoliberales, los nuevos liberales, no necesariamente podemos hablar de un nuevo liberalismo, si quieren, digámosle los liberales de ahora, tomaron las mismas banderas, pero para posicionarse en contra de lo que eran los sistemas de estado de bienestar, en contra de las políticas que regulaban regulaban la economía hacia la reducción de los niveles de desigualdad, o que interferían en la acumulación de una tasa de ganancia exacerbada o en la libertad de empresa. Ahí tenemos una pregunta de Ezequiel, que es un colega, un amigo, no sé si la ves ahí, que dice, ¿el estado de Sí, bienestar se puede pensar, debe ser, de algún modo, un pasaje de cierto individualismo a un cierto colectivismo? a ver, yo creo que hay una falsa dicotomía entre el individualismo y el colectivismo. ¿En qué Ujú. sentido? Pareciera que lo colectivo supone muchas veces el ahogar al individuo, ¿no? En el mar de los intereses que están por encima de él, cuando en realidad la mayor parte de las veces lo colectivo tiene que ver con la realización del conjunto de los intereses individuales, es decir, con el establecimiento de pautas que permitan que todos los individuos puedan realizarse plenamente. El estado de bienestar no creo que necesariamente tenga un carácter colectivista
en el Ujú. sentido de las experiencias de lo que fue el socialismo o el comunismo, sino que podemos ver más bien al estado de bienestar como el intento de regularizar las reglas del juego del sistema capitalista en un sentido que permita ampliar las probabilidades de los individuos de realizarse plenamente. Yo creo que no necesariamente el estado de bienestar apunta al colectivismo, pero sí es un paradigma en el cual lo colectivo pesa tanto como lo individual, al menos. Claro. Eh, a ver, te saco un poco de... Vamos a descontracturar un poco. Ahí alguien decía que si el perro ladraba es que tenemos que aflojar. Recién mi perro se puso a ladrar. Y se ve que se escucha. Me pasó hace... Mira, este vivo viene muy bien porque la semana pasada te contaba, contaba cuando empezaba el vivo, hice uno con el que fue mi profesor en el CDC, mi profesor de filosofía. Yo había empezado a estudiar diseño gráfico, tuve filosofía y ahí me cambié. Y tenía problemas con las conexiones, y la verdad que lo que se llegó a escuchar estuvo muy bueno, pero se escuchaba bastante mal, bastante entrecortado. La semana anterior hice un vivo con Noelia Pauli, sobre filosofía y educación, y mi perro ladró todo el tiempo prácticamente. Así que Oh, qué tenía, mala tenía, suerte. tenía mucho miedo de que sucediera en este vivo, qué señal nos iba a dar el universo, pero no, viene muy bien. Contame un poco, mira, te saco un poco de eje, contame un poco de tu cuenta, de tu cuenta de Instagram, historia para millennials. ¿Cuánto hace que la arrancaste? ¿Cuál es tu objetivo con esta cuenta? ¿Y vos cuántos años tenés, Pablo? Yo tengo 27. Yo soy un millennial, Te- plenamente millennial. No sé cuántos años Claro, tenés vos. porque yo tengo 38, pero ¿sabés qué? Medio que soy millennial también, según dónde empieza, si vos buscas, por eso me llama la atención el término que usaste de millennial en la cuenta, porque en realidad, si vos buscas las clasificaciones de las generaciones, medio que entro yo también, medio que algunos dicen 82, 84, yo soy del 82. Este, yo creo que, no sé a qué público te dirigís, supongo que será tus grupos de alumnos, pero me parece que millennials ya estamos viejos, o sea, como que por ahí es más historia para centennials, generaciones posteriores, ¿no? En realidad, la franja millennial, como yo la tengo entendido, no como yo tengo entendido, donde he visto, se corresponde del 85, vos no sos millennial, te tengo una mala Claro, noticia, en realidad vos no sos millennial, estás ahí, podrías haberlo sido con un par de años, eh, hasta el 98, mm, aproximadamente 98, algunos dicen hasta el 99-2000. Eh, yo arranqué con Historia para Millennials, ahora va a cumplirse un año. El otro día revisé el 21 de marzo del 2020 en el contexto de la pandemia. Cuando se suspendieron las clases, sobre todo en la claro, universidad, yo necesitaba un espacio para hablar de historia y, digamos, me desesperé. Digo, bueno, voy a hacer videos hablando de historia. Y primero lo subí a mi cuenta personal, y la gente me dijo, Pablo, yo quiero compartir esto que subí porque me re gusta. Me dijeron, hacete una cuenta pública para esto. Digo, bueno, una cuenta pública. Y ahora un nombre, tengo que pensar un nombre para esto. Y la realidad es que, viendo las estadísticas, la mayor parte de mi público ronda entre los... O sea, el 50% del público, según las estadísticas de la página, ronda entre los 25 y los 35 años. O los 23 o los 21 y los 35, si no me equivoco, ese era el corte, digamos, y se corresponde con la franja millennial. Después sí, claro, además hay numerosos centennials que son en gran parte los que fueron o son mis alumnos. Mis alumnos, muchos siguen la página, ¿viste? Después me mandan mensajes o me dicen o me entero después de que utilizaron capaz lo que yo subí para alguna tarea, algún trabajo que yo subí, les mandé a hacer.
Así que me sirve de complemento. En realidad, Historia para Millennials empezó como algo contingente para descargar ganas, pero terminó cumpliendo algo que yo siempre había querido hacer. A vos te debe pasar algo muy parecido. Todos los que nos formamos en el mundo universitario y demás, a veces pensamos, ¿no?, en esta cuestión de qué bueno estaría llevar el mundo universitario, la academia, o todo lo que se sabe al resto del público. Pero qué difícil es. Uno habla en la universidad y habla para unos pocos. A los congresos, a los seminarios, no va mucha gente. Va el público especializado. Y todos en algún momento nos quejamos de los que hacían difusión de una u otra forma. Yo recuerdo que es muy común, es un lugar recontra común. Por ejemplo, no sé, el ataque a Felipe Piña. Yo a Felipe Piña lo banco un montón. No es mi referente como historiador, pero es un gran difusor, digamos, a mi forma de verlo. Calculo que todo, al igual que muchos, vos debes tener alguna posición así encontrada con la cuestión de Darío Stanraiver. Claro, sí, 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 sí. Estoy seguro. Te lo iba a mencionar ahora porque es el equivalente a Piña en historia, más o menos. O por ahí Exactamente. a Rolón en psicología. En psicología. Y yo siempre digo, a mí me gustaría mucho ser un difusor. Y no sé, en algún momento tomé conciencia de, pará, estás haciendo lo que siempre habías querido hacer, pero nunca se te ocurrió que las redes sociales podían ser un medio para eso. Así que en gran parte a mí lo que me gusta es esto, la posibilidad de difundir historia. Claro. Nada, Y me es apasiona. increíble cómo creció, bueno, no tan increíble en realidad, el año pasado, la cantidad de cuentas que se abrieron el año pasado, o de cuentas que por ella existían, pero crecieron en seguidores, ¿sí?, el año pasado, porque se ve que con la pandemia, con la cuarentena, con esta cosa de que no se podía salir, no se podía dar las clases de forma presencial, mucha gente se volcó a transmitir por este medio y mucha gente aceptó recibir esa comunicación por este medio. Yo lo veo en muchas cuentas de colegas que muchos que conozco comenzaron el año pasado, comenzaron por el tema de la cuarentena. Yo venía de hace rato, a mí me encanta esto que vos decís porque yo también siempre lo sentí así, yo me recibí y ya empecé a dar cursos abiertos de filosofía, pero siempre de manera presencial. Y veía eso, o sea, por un lado mi pasión por transmitirlo, pero por otro lado las ganas que tenía la gente de tener acceso a estos conocimientos que por ahí solo podía yendo, anotándose a la carrera, yendo a la facultad, ¿no? Entonces, la posibilidad de los talleres, ¿no? Y escuchar ahí el intercambio fue genial. Y bueno, lo que pasó el año pasado que creció todo mucho más por intermedio de las redes. Yo igual te voy a buscar una clasificación de Wikipedia que me parece que con el año 82 entraba en Millennial, ¿eh? Ojo, Todavía sos porque lo millennial. anterior, es que lo anterior es generación X no soy, son muy viejos de la generación X. Y para vos, sí, a ver, vos en los 90 Estoy en el tenías... medio, o sea, estoy en el medio. En realidad algunos dicen algo como Senials, que sería como la X de generación X y el Ennials de Millennials, ¿no? Como si fuera una Sí, especie de subgeneración en el medio. ojo, porque vos eras adolescente en los 90 igual. No, yo cumplí 18 en el 2000, o sea, bueno, sí, está bien, sí, era adolescente, 15, 16, 17, finales de los 90, sí, sí. Pero bueno, sí, estoy medio perdido en mi generación, no me identifico ni con el millennial ni con la generación X. Pero bueno, Yo me no, sí, sí, autopercibo fuertemente millennial, pero sí me ha sí, pasado, por ejemplo, para muchas cuestiones, nada, puede haber tenido que ver con la cuestión de la formación o el lugar que uno termina ocupando, de no tener los puntos, qué sé yo. La juventud se me fue muy rápido para algunas cosas, para otras no. A veces pasa. En sí, eso te reentiendo. sí. Y 27 me dijiste, te recibiste Sí, rápido. a los 22. Fui a una universidad Muy privada, rápido. no me enorgullezco de eso, pero yo al menos estudié muy seriamente, yo lo reconozco. Eh,
La Universidad Morón es una universidad privada chiquita, nada, una cuestión de cercanía, una cuestión de barrio, criado en Morón, Morón Sur toda la vida, cerca de La Matanza. Eh, Viví un tiempo en Caballito, pero volví a Morón. Eh, y, y sí, bueno, en su momento en el mínimo. Igual hice la mayor parte de la carrera sin trabajar, pero cuando trabajaba también tenía un muy buen rendimiento. Lo Ahora que estás sí en Morón. ahora estoy en Morón, de nuevo, estoy cerca del centro de Morón. ¿Mm? Y trabajo en la Universidad de Morón. Digamos, apenas me recibí, me tomaron para la Cátedra de Historia Moderna como ayudante, como jefe de trabajos prácticos y actualmente, esto es reciente, como encargado de la cátedra. Bien. Pero todavía no están los papeles y no sé en qué término va a ser. Pero sí estoy dando historia moderna en este momento. Desde el año pasado empecé a hacerlo de forma contingente por una cuestión de la cátedra y actualmente solo. Ahora tengo que enviar el nuevo programa en estos días, ya hice las modificaciones y demás, y después trabajo en otras dos cátedras. Así que sí, yo vivo muy satisfecho con la vida. Soy una persona que es muy feliz realmente. Para contraponerse un poco al pesimismo Sí, de la para posmodernidad. contraponernos al pesimismo, exactamente. El desencanto no necesariamente quiere decir que seamos pesimistas, a eso es a lo que voy. Quizás uno ya no idealiza horizontes como absolutos, pero Dios, estoy cayendo en lo que no quería. Hay pequeños horizontes individuales que uno establece como metas, no universales, no aplicables a todos ni generalizables, pero en los cuales cada uno encuentra su propia realización. ¡Qué horror! Sí, soy posmoderno. Es como el meme de Brendan ¿Viste? Fraser en Al Diablo con Sí, el Diablo, cuando le dice, a ver, te juro que no soy posmoderno. sí, 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 sí. Y tirame dos frases y tirás esa frase, listo, está. Bueno, estoy leyendo, quiero agradecer a toda la gente que está mirando y comentando. Este, perdón si no leemos todo, no contestamos todo, ¿no? La verdad que es también difícil estar concentrado en la charla y a la vez ver un poco, pero bueno, hay muchos comentarios. En el oeste está la jite, el gallo se subió al pony y volvió. Exactamente. No vi que nadie haya dicho qué es la camiseta. ¿Vos sabés de qué es esta camiseta? ¿Sabes ¿O qué? te haces? Yo la estaba Nada, viendo. listo, no, no, ya está. Sabés, No. te haces del conurbano, pero no sos del conurbano. Si no conoces una camiseta, te quedaste en caballito, claro. No, esto es de Brown de Adrogué, acá de la zona sur. Ah, Brown de Adrogué del ahí Trico. está. Ahí estamos. Y bueno, así que te terminás reconociendo como posmoderno. Entonces, te salió. No, no. Hay que salir del closet y hay que Salir decir, del closet, soy posmoderno. Soy qué horror. posmoderno. Qué difícil. Lamentablemente esto nos pasa. Somos un producto de este tiempo. Es innegable. A ver, entonces de una u otra forma, aunque nos querramos escapar, podemos tomar el posicionamiento, podemos tratar de relativizarlo, de reducirlo, pero eso un poco está ahí y es ajeno a nuestra voluntad. Sí, bueno, es lo que te decía antes cuando nos pasa, y nos pasa en filosofía sobre todo, que posmoderno es medio como un insulto, ¿no? Sí, Que sos un posmoderno, pero yo decía eso, es que no es que sea un posmoderno porque esté convencido, sino es que estoy como, no sé, un hijo de la posmodernidad, o sea, hago filosofía en este contexto, en este momento, y no puedo ser un filósofo medieval, moderno, antiguo en este momento, ¿no? Parece que hay cosas que ya, no sé, ya fueron dichas, ya fueron discutidas, ya fueron criticadas, y me resulta muy difícil salir de ese lugar. Eh, pero sí concuerdo en esto de que no significa ser pesimista, ¿no? Que no significa un pesimismo. Hay cierto desencanto, pero también hay cierta posibilidad abierta de creación, me parece que te da también ese desencanto, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, por ejemplo, no sé, si no hay
un acceso a la verdad absoluta, si no hay valores últimos en un cielo platónico, bueno, algún tipo de conocimiento y algún tipo de valor necesitamos. Entonces, creémoslo. O sea, si la vida no tiene sentido, bueno, eso es algo bueno. Creémosle algún tipo de sentido. Mejor que te digamos el sentido de la vida es esta. ¿Cuál es, Pablo, el sentido de la vida? Te meto ahí en la filosofía. No, yo creo que el sentido de la vida es el conjunto de la realización individual, pero como parte del proyecto colectivo. Ah, bien. Yo creo que la realización individual, eh, bañada de un sentimiento de ajenidad hacia el medio y los semejantes, es un narcisismo exacerbado. Creo que, digamos, el hombre es pleno cuando se desarrolla con un colectivo que es pleno también. ¿Y Casi, ese colectivo pleno en la actualidad sería el feminismo? ¿cómo? ¿Ese Él, colectivo pleno del que hablas sería el feminismo en la actualidad? no sé si es un clickbait para que pise, no, definitivamente, al menos no es mi lugar de hombre blanco heterosexual, no es el feminismo. La pregunta sería si es el campo popular o si existe el campo popular, o si es la clase trabajadora o si existe la clase trabajadora. No lo tengo resuelto. Bien, Por lo bien. pronto, el que sí me convence es hablar de los sectores populares. Esa definición que se ha utilizado tanto para sociedades precapitalistas como para nuestra actual sociedad postmoderna es una definición que me gusta, para mi semejante. El problema de la desigualdad, entonces, con eso que vos mencionás, es social, económico, es de género, es un poco todo eso entrecruzado. Yo creo que la desigualdad es multicausal, pero responde a estructuras organizadas muchas veces. Mm, Digamos, responde a estructuras organizadas. Vamos a hablar de que hay una desigualdad que puede provenir de muchas cosas, de los roles de género, de los posicionamientos sociales, de la construcción de otros excluidos, marginalizados, para generar sentimientos de identidad en los grupos hegemónicos, pero casi siempre responden de una u otra forma a estructuras de dominación que son comunes y son superpuestas. El debate sería cuáles son determinantes. mm. Acá me van a decir machirulo, pero de una u otra forma el contenido de las relaciones materiales de existencia siempre termina siendo fuertemente determinante. Eh, van a decir machirulo, hombre, etcétera, pero la diversidad de opresores no deja de ser opresión. Bien, bien. Esa, Bueno, en esa es mi definitiva, afirmación categórica es la sobre eso. economía, es la economía Es la entonces economía el imbécil, problema. Es la como... economía imbécil, claro, sí, sí, sí. Bueno, y ahí Marx tenía razón entonces. En gran parte sí, yo creo que sí. Y creo que se puede ver, y hay un debate muy particular para pensar lo que es el desarrollo del capitalismo. Eh, como zurdo, es complicado señalar esto, pero el desarrollo capitalista ha ido de la mano también de la liberación de género. Por favor, nadie me queme por esto. Eh, las sociedades, no estoy diciendo todas las sociedades precapitalistas, pero sobre todo las sociedades más tradicionales que no han estado plenamente globalizadas, son las que más han resistido los movimientos de liberación de la mujer. Eso no Ujú. quiere decir que la violencia machista no se estructure igual, en cierta forma, y no se adapte a sociedades capitalistas. Pero sí que muchas veces aquellas que no han entrado en el mundo globalizado y que digamos, han permanecido menos permeables a esos cambios, han sido las más conservadoras y siguen siendo las más violentas en ese sentido. Tema Bien. polémico de señalar. Pero sí, 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 me gusta meterte en temas polémicos y a ver cómo lo sorteás.
y, y que respondes, pero bien, bien, estás saliendo ileso. Muy bien. Eh, bueno, no sé, la verdad que me ha encantado este encuentro, esta charla, A y mí creo que también, hemos Renzo. tocado varios de los temas que queríamos tocar acerca de la modernidad y la posmodernidad. No sé si vos crees que quedó algo más por decir, este, o Yo algo creo más que que vos quieras comentar. sí, yo creo que es, primero hay dos cuestiones que me parece que, digamos, con las que me gustaría cerrar. Una es esta Dale. cuestión de entender todas las características que no nos gustan de la posmodernidad o que nos son problemáticas de la posmodernidad como reacciones a cada uno de los constructos de la modernidad. Todo Mm, aquello que la modernidad construyó para reemplazar el mundo del oscurantismo medieval, del antiguo, digamos, de la parte más atrasada del antiguo régimen y demás, fueron los que entraron en colisión en cierta forma a finales del siglo XX y los que la posmodernidad se propuso destruir. Pero otra cuestión es no plantear la modernidad como un proceso que ha finalizado históricamente y la mm. posmodernidad como algo que queda, digamos, y a nosotros como sujetos modernos viviendo la posmodernidad, sino como sujetos que estamos eh, consciente o inconscientemente atrapados en el medio de los dos paradigmas. Y no como una cuestión de que vivimos en un tiempo de transición entre ambos, sino porque ambos paradigmas, digamos, contradictorios, permanecen vigentes. ¿En qué sentido? En que la posmodernidad necesariamente necesita, digamos, dada la redundancia, de las banderas de la modernidad para poder seguir construyendo su identidad. Mm. Creo que sería muy difícil asegurar que para todos los individuos de la sociedad, todas las banderas, todos los horizontes construidos por la modernidad han caducado, todos. Para algunos caducaron algunos, para otros caducaron otros. Claro, Pero pero en porque ese sentido, la posmodernidad no es una verdadera fuerza activa, lo estoy pensando un poco en términos de Nietzsche, sino que es mera fuerza reactiva. O sea, sí, no hay no hay algo propio de la posmodernidad, sino que simplemente esto como una respuesta por el lado de lo contrario a la modernidad. y lo propio respondería más a la atomización que a la construcción digamos, de lo que es general. Esto que podríamos decir como la fragmentación de los saberes, la igualación de todos ellos en su multiplicidad, no termina siendo el paso intermedio a la construcción de algo que sustituya lo que había, sino el Ujú. derrumbe de eso y su atomización, nada más. Creo que es el gran problema. Para que la posmodernidad pueda seguir relativizando verdades, estas verdades deben seguir existiendo. Claro, y para que pueda seguir deconstruyendo, tiene que seguir habiendo construcciones, porque en definitiva es eso, como que no construye nada la posmodernidad, se dedica a la crítica, a la ruptura, a la deconstrucción, a, nada, como desarmar constantemente esa, o la relativización, ¿no? Desarmar esas verdades, esos valores, pero que si no, es como una especie de parásito de la modernidad. Por eso, Si no está la modernidad, no puede vivir la posmodernidad, digamos. exactamente, por eso también considero que cualquier movimiento o individuo que pretenda, digamos, ser antisistémico o ser revolucionario, transformador o lo que fuera, necesariamente tiene que superar la etapa destructiva para pasar a la etapa propositiva. Y esto lo asevero siempre para todo tipo de movimientos. Hay un punto en el cual el destruir ídolos, verdades absolutas que nos chocan, no sé, el libre mercado, el capitalismo, la idea de progreso limitado, etcétera, en algún momento tiene que dejar de ser un ejercicio demoledor para convertirse en un ejercicio propositivo. Esto que decíamos, y que sería prácticamente retomar a Nietzsche, Ujú. esos sentidos que construimos, eh,
pueden ser útiles justamente a la realización humana, siempre y cuando no los construyamos, no los momifiquemos en estructuras permanentes, atemporales, sino en cuanto les demos un sentido de funcionalidad para la experiencia de la vida. Sí, y me gusta que hayamos empezado con Nietzsche y que terminemos con Nietzsche también, porque justamente muchos se quedan cuando él habla de las famosas tres transformaciones, vos habías mencionado hace un rato lo del camello, muchos se quedan con la parte destructiva de Nietzsche solamente, que es la del león, ¿no? Tenemos ese camello que acepta la carga de lo heredado, la tradición, todo ese peso anterior, tenemos al león que destruye todo eso y muchos se quedan ahí como, bueno, Nietzsche entonces es el que destruye la filosofía del martillo, rompe con todo lo anterior, pero se olvidan de la tercera transformación, que es la más importante, que es la del niño, que es el superhombre, que es el que crea después. Entonces, luego que se destruye, la idea es crear algo nuevo, pero, como decías vos, eso nuevo que se crea, no momificarlo, no eternizarlo, no plantearlo como una nueva verdad, sino, como decíamos hace un rato, una especie de ficción útil, ¿no? Pero bueno, ahí hay un aspecto creativo que podría relacionarse, si relacionamos como yo decía al principio, que por ahí la posmodernidad se puede entender ideológicamente, filosóficamente, comenzando ahí con estas ideas de Nietzsche, que bueno, ahí hay algo creativo también en la posmodernidad. Solamente que lo que se crean no son esos edificios que tenían que durar para siempre en la modernidad, sino algo más transitorio, pero bueno, algo se hace, digamos. Exactamente, no podría estar más de acuerdo. Lo que se trata es ahora de construir, digamos, estos nuevos horizontes y sentidos, en el, digamos, ahora, si queremos históricamente determinados, no como verdades absolutas, ¿no? Funcionales al momento histórico y a los Claro. objetivos que cada sociedad se propone en este. Y ahora explícame qué es esa cuenta que se llama Bordismo, que es un grupo de fanáticos tuyos, ¿cómo es? En algún momento, por toda esta cuestión de que uno tiene ciertos posicionamientos políticos sobre una y otra cuestión, y termina generando, por más que incluso yo creo que muchos me dicen, se te nota mucho, hay otros que dicen que no, yo considero que no soy tan explícito en la cuenta, en mi posicionamiento después en otros lugares sí, uno termina generando empatía por aquellos que comparten ciertas ideas. En algún momento empezó como una suerte de chiste la cuestión de, no, yo soy federal de Pablo Borda, yo soy bordista, ¿no? Que esto, que lo otro. Empezaron hasta que un día uno agarró y largó lo de la cuenta del bordismo, y ha dado lugar a todo tipo de memes maravillosos, pero sí. Bueno, después hay un grupo de Telegram en el que hay bastantes, creo que hay 150, y que nada, en realidad termina siendo como un espacio de charla de política, de cultura, de todo, y también se comparten las cuestiones, o sea, se discuten las cuestiones públicas y demás. Eh, pero sí, puede ser el nuevo movimiento político que marque la Argentina y se vuelva hegemónico, o una agrupación izquierdista marginal de entre tantos. Qué bueno, bueno, si en algún momento se presentan a elecciones, cuenten con mi voto. Bueno, Pablo, un gusto, la verdad, Ha sido un gusto conocerte, absoluto. Muchas gracias por aceptar la charlar con vos. invitación, además. No, por favor. Bueno, yo decía al principio, ¿no? Cuando arranqué este año, la idea de esto de filosofía con amigos era empezar con gente conocida de las redes, porque la verdad que a pocos, el primer vivo que hice fue con Filosofía desde el Sur, con Leo, Sí, sí, sí. y la verdad forjamos una gran relación y nunca nos vimos personalmente. Este, y bueno, y así se fueron dando, ¿no? Y bueno, y ahora te sumo a este grupo porque la verdad que te tenía ahí, te veía, pero tampoco era que habíamos hablado tanto nosotros. Y un día me mandaste el mensaje, che, bueno, hacemos algo, dale, listo, lo hacemos. Era cuestión de coordinar horarios y todo eso. Pero bueno, me encantó, sos parte de la familia ahora, de esta Gracias. La verdad familia. me siento absolutamente honrado y ya sos parte, obviamente, del grupo de
de las páginas amigas y compañeras, obviamente. Bueno, buenísimo. Ya se tiene en ese lugar. Perfecto. Bueno, esto después va a quedar grabado, va a quedar subido en Instagram TV y después lo subo a mi canal de YouTube también, así que después te mando el link, lo comparto por si Genial. querés Sí, yo tenerlo vos igual también. lo voy a compartir por acá mañana, así aparece a la gente que cuando se despierte y no ahora mientras están dormidos. Dale, buenísimo. Bueno, te mando un gran abrazo. Ha sido un gusto absoluto. Un gran abrazo, buenas noches, que el perro no ladre y que el niño duerma bien. Es todo lo que necesito para poder descansar. Lo sé, lo sé, lo sé, es muy necesario. Muchas gracias a todos Bueno, los que nos vieron y compartieron esta velada de Late Friday Night con nosotros. chao, hasta luego a todos. Un gusto.